Un día más estamos aquí, muchas gracias por venir. Estamos en la segunda conferencia del llamado ciclo de conferencias Hipatia. Este ha sido un ciclo que hemos montado desde la app con Aspasia y Cámara Cívica. Yo vengo en nombre de Cámara Cívica, que es pues, una plataforma en la que, bueno, ya hemos venido aquí a hacer muchas más cosas, hemos estado haciendo política pop, hemos estado, bueno, nos lo hemos pasado muy bien por aquí, la verdad. La sentimos un poco en nuestra casa esta. Gracias. De hecho, nos disteis un premio y todo por lo guapos que somos y lo bien que hacemos las cosas de innovación social. Gracias. Este es un momento de echarme flores a mí misma, pero es para que busquéis Cámara Cívica y veáis las cosas tan guays que hacen. Y eso, y dar gracias una vez más al Lab por contar con nosotros. Hoy tenemos aquí a Alba Cecol, historiadora del arte buena gente, que yo creo que es importante decir cuando alguien es buena gente, ¿no? que da gustirrinín encontrarse con gente que sabes que tiene buen fondo. Pero aparte de eso es pues, divulgadora de la historia del arte, lo cual viene muy bien porque que nos cuenten las cosas al común de los mortales pues siempre nos gusta, ¿no? El que nos cuenten pues, cosas interesantes, porque muchas veces tú ves los cuadros y dices, ajá, qué bien pintaba este señor, pero ¿a qué viene todo esto? Pues está muy bien que venga ella a contarnos a qué viene todo esto. Y queríamos contar con ella porque una de las cosas que hemos visto es, bueno, pues que en la mayoría de los libros de historia, así en general, las mujeres no aparecen, pero en el arte ya era como bastante más exagerado, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del ciclo de mujeres científicas y humanistas, pues queríamos contar con ella. Y ella os va a contar la de cosas que hace, que le encanta estar pues haciendo radio, tiene su propio Patreon, sus blogs, no para. O sea, ella es, ¿qué puedo hacer? ¿De cuántos formatos lo puedo hacer? Pues ahí está. Y nada, os dejo con ella y luego volvemos aquí al debate. Gracias, Miriam, por la presentación. Gracias a todo el mundo por estar aquí, también la gente del streaming. Y bueno, hoy voy a estar hablando sobre si hay que reescribir la historia del arte. ¿Por qué pongo del arte entre paréntesis? No es casual. Es porque yo voy a estar hablando de mi libro, es decir, de mi disciplina, Historia del Arte, pero quiero que cada uno piense si todo lo que yo voy a estar explicando hoy puede aplicarse a su propia disciplina, porque yo creo que el problema no está únicamente en la historia del arte, sino en todos los tipos de historia. Entonces, eso, al final de la charla vamos a estar conversando con Ere, vamos a estar conversando entre todos, así que si ya vais pensando en eso, pues lo podremos meter dentro de la conversación. Bueno, antes que nada, voy a presentarme. Yo soy historiadora del arte, como muy bien ha dicho, y hago divulgación con perspectiva de género, sobre todo porque considero que es necesario, ¿no?, darle este punto de vista de qué ha pasado con las mujeres, no solamente a nivel de dónde están las mujeres artistas, sino cómo las mujeres han sido pintadas, qué papel han tenido dentro del arte, tanto a nivel de musas como a nivel de patrocinios, o bueno, cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia del arte en general. Y bueno, también podéis encontrarme en El Cincel de Claudel, que es el podcast que tengo por mi cuenta, donde intento aplicar pues, todo este punto de vista y este discurso, ¿no?, un poquito transversal, que ya veréis con la charla de hoy, que es bueno, que me gusta darle como un punto nuevo a la narrativa tradicional a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas. ¿Va bien que pase la diapositiva o me espero un momentito? ¿Ya? Para los que están en streaming, es que he visto que están ahí con la cámara, entonces por eso lo he preguntado. Perfecto, pues sigo adelante. Entonces, los puntos de los que vamos a estar hablando, para que os ubiquéis un poquito. Primero hablaremos de lo que es el canon de la historia del arte, por qué este canon es problemático, y como no nos gusta atascarnos en los problemas, hablaremos de la historiadora del arte y filósofa Griselda Pollock, que nos da 3 propuestas para solucionarlo. Entonces, empezamos con un vídeo. A ver qué os parece. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina?
No, nombre de Tortuga Ninja. No, tampoco. Tampoco. Vale, es el típico vídeo de TikTok de ir a preguntar preguntas de cultura general a la gente de la calle. El chico pregunta si saben quién pintó la Capilla Sixtina y las chicas responden que ni idea. De aquí, a mano alzada, no os haré hablar todavía, ¿quién cree que esto es algo imperdonable? O sea, que deberían saberlo. A mano alzada. Hombre, imperdonable, Bueno. no, pero que deberían saber, o sea, Levanta mano. ¿Vale? ¿Y quién piensa que no hay para tanto? ¿Hay alguien que piensa que no hay para tanto? Nadie, vale. Bueno, efectivamente, la Capilla Sixtina la ha pintado Miguel Ángel. Realmente esto lo he puesto aquí un poco para ilustrar. ¿Qué pasa con esto? Realmente este tipo de preguntas se hacen para asegurarse, para preguntar si conocen el canon de la historia del arte, ¿no? Si estas chicas conocen lo que se tiene que saber, lo que es la columna vertebral de la cultura occidental. Seguramente estas chicas saben de otros tipos de cultura, ¿no? Conocerán la cultura que ellas consuman y no necesariamente tienen que saber la cultura que se tiene que conocer, ¿no? Entonces, os he puesto este vídeo un poco para que empecemos con esto, teniendo esto en cuenta, ¿no? Como que se supone que tenemos que saber quién pintó la Capilla Sixtina, ¿vale? ¿Por qué motivo? Pues esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ¿qué es el canon? Esto que estoy hablando tanto. Pues bueno, así como etimológicamente proviene del griego canon, que significa regla, criterio, y una cosa que yo considero que es muy importante es que en origen tiene unas connotaciones religiosas. En realidad, lo canónico está en todas las religiones, pero os voy a hablar de la religión cristiana, que es la que más nos toca. Realmente, cuando se escribe la Biblia, significa libros en latín, lo que se hace es escribirse pues, un montón de libros sobre la vida de Jesús, tal. Hay tantos libros escritos al respecto que la Iglesia tuvo que venir y decir, vale, pues elegimos cuáles son serios, cuáles son canónicos y cuáles no. Entonces lo que hicieron fue elegir 4 evangelios, los 4 evangelios canónicos, y todo el resto de evangelios son apócrifos, están fuera de la norma. ¿Qué pasa? Que todos estos 4 evangelios canónicos tienen un carácter de santidad, ¿no? Son oficiales, son buenos, es como que se les está dotando calidad y se les está dotando oficialidad, como esto es lo que dice la Iglesia, es lo que vale. ¿Qué pasa? Que esto se traslada también en arte. En arte lo que es canónico es la base de la cultura occidental y bueno, de la cultura europea. Es realmente lo que tiene calidad, ¿no? Lo que se tiene que aprender en las instituciones académicas. O sea, tú no te imaginas que una persona que estudia Bellas Artes, por ejemplo, no conozca a Miguel Ángel o no conozca, yo sé, al Bosco o a Velázquez o a Picasso. O sea, son como una serie de artistas que tienes que conocer sí o sí si tú estudias Historia del Arte o si estudias Bellas Artes, porque, bueno, tienes que aprender de los mejores, ¿no? También se dice de ellos que tienen una grandeza incuestionable, lo que digo, son imprescindibles para los estudiantes y lo necesitas para ser culto, que aquí vamos un poco al vídeo que acabamos de ver, ¿no? Estas chicas no son cultas porque no conocen que la Capilla Sixtina la pintó Miguel Ángel, pero verdaderamente lo que ocurre es que Miguel Ángel forma parte del canon, es uno de estos miembros de la columna vertebral que articulan nuestra cultura occidental y que los hemos puesto allí, ¿no? Como en esta especie de pedestal. Entonces, en la charla de hoy yo voy a estar hablando en base a este libro que escribió Griselda Pollock, que es una historiadora del arte y teórica, que, bueno, que es muy importante en la historiografía del arte feminista. Este libro se llama Diferenciando el canon, el deseo feminista y la escritura de las historias del arte. Griselda Pollock define el canon como la espina dorsal que legitima retrospectivamente una identidad cultural y política. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que digo, ¿no? Espina dorsal, lo que acabo de decir ahora, que Miguel Ángel forma parte de esta columna vertebral
del canon de la cultura occidental. Esta espina dorsal legitima retrospectivamente, es decir, mirando hacia atrás, una identidad cultural y política. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que se hace es mirar hacia atrás, mirar la historia, mirar todos los procesos culturales que ha habido y de todo lo que existe, o sea, ha existido en el pasado, se elige qué merece la pena seleccionarse para el canon y qué no hace falta porque no es importante. Y cuando dice que legitima una identidad cultural y política es porque no es neutral. La gente que está eligiendo este canon está eligiendo aquellos personajes que se identifican con ellos. Es decir, sabemos que la cultura hegemónica es occidental, es masculina, es blanca. Entonces, ¿es casualidad que el canon de la historia del arte sean todo hombres blancos europeos? Verdaderamente no, porque están eligiendo, esta élite cultural está eligiendo a propósito aquellos ejemplos que demuestran que ellos son válidos, que son cultos, y todo lo que pues, otras expresiones culturales las pasan por alto. Entonces, ¿por qué esto es problemático? ¿Por qué el canon es problemático? Pues porque, como acabo de decir, define solamente la élite cultural. No está cogiendo el arte que se hizo, yo qué sé, en Indochina o en Japón o en África Occidental. No, se está cogiendo generalmente Europa, un poco Estados Unidos a partir del siglo XX, y lo que digo, hombres blancos y generalmente de una buena clase social también, ¿no? Y el gran problema es que se hace pasar por universal. Se hace pensar que este porcentaje tan pequeño de población realmente está definiendo a toda la humanidad en global, cuando realmente estamos viendo, ¿no?, que es esta parte tan pequeña de todo lo que es la humanidad en global. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que se potencia la guerra cultural. La guerra cultural no quiere decir que cojamos aquí pistolas y nos empezamos a disparar, sino que todas aquellas personas que están en los márgenes, es decir, todas aquellas personas que no son hombres, blancos, europeos, etcétera, reclaman su sitio dentro de la cultura. Es como, yo no me siento identificada con las tortugas ninja, por decirlo de alguna forma, ¿no? No me siento identificada con estos hombres blancos que siempre hacen como el mismo tipo de arte, ¿no? Siempre hacen óleos o hacen esculturas o arquitectura o tal, ¿no? Yo me siento identificada con otra cosa porque yo soy otra persona, formo parte como de otro ámbito cultural. Entonces, esta gente que está en los márgenes pregunta a este canon, ¿no?, y reclama su sitio. Mientras exista el canon, seguirá existiendo esta guerra cultural. Y bueno, dentro de todo este bucle, ¿no?, lo que acaba ocurriendo es que esta hegemonía se considera sentido común. Muchas veces hemos oído esto, ¿no? No, claro, es que tienes que conocer quién es Miguel Ángel porque es sentido común. Tienes que conocer quién es Da Vinci porque es sentido común. Verdaderamente se está equiparando este canon seleccionado para dar hegemonía a un grupo concreto de personas con sentido común, porque es universal. Y esto es un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? El pasado configura conscientemente el presente. El pasado es algo que ocurrió y que está muy desordenado. Hay mucha información en el pasado. Y realmente cuando escribimos historia o cuando escribimos historia del arte, tenemos que seleccionar todo lo que hay en el pasado, darle una forma, darle una narrativa. Y toda esta narrativa que le damos siempre viene por unos ideales, ¿no? Nunca es neutral, por mucho que lo intentemos. Entonces, estamos configurando el presente a partir de hablar del pasado. Y bueno, luego está la otra cosa de que cuando hablas de algo que se sale del sentido común, se ve como una amenaza. A mí me ha pasado muchas veces que en redes sociales, porque hago mucho contenido en redes sociales, hablo de mujeres artistas, yo qué sé, por ejemplo, no es que tendría que haber más presencia de mujeres artistas en los museos, por ejemplo. Entonces mucha gente te viene y te dice,
Oye, pero claro, no vas a quitar a Miguel Ángel, no vas a quitar al Bosco, no vas a quitar a Velázquez para poner a, yo sé, Sofonis Banguissola, por ejemplo. Es como que saltan a la defensiva directamente, ¿no? Se siente como una amenaza, es como si ya sabemos que estos son los mejores, no puedes traer a alguien nuevo y sustituirlo, ¿no? Entonces, yo con todas estas cosas yo considero que el canon verdaderamente es problemático porque da un montón de problemas realmente. Entonces, viendo ya que el canon es problemático y tal, vamos a ver las 3 propuestas que nos da Griselda Pollock para poder solucionar este problema, porque no solamente hemos venido aquí a quejarnos, hemos venido a dar soluciones. El primer punto, la primera de las propuestas es añadir a mujeres artistas al canon, ¿vale? La segunda propuesta es valorar las prácticas culturales femeninas y la tercera propuesta es asumir que lo masculino no es neutral. Vamos a ir con la primera, que es añadir a mujeres artistas al canon. Antes de nada, quiero hablaros de esta performance que hizo María Jimeno, que se llama Queridas Viejas. Esta performance ella la ha llevado a cabo muchas veces en muchos museos y en lo que consiste es en coger este libro tan grande que tiene sobre la mesa, que es la historia del arte de Ernst Gombrich, no sé si alguien de aquí le conocerá. Es como uno de los manuales de historia del arte como más básicos y más importantes. Ernst Gombrich fue un historiador del arte que creó una narrativa realmente muy útil para la historia del arte, pero tiene un problema muy grande, y es que no hay mujeres. Bueno, hay 2. Está Artemisia Gentileschi y también está Kece Kollwitz, pero nada, que les dedica unas líneas y ya está. Es como que los grandes artistas fueron siempre hombres. María Jimeno, consciente de esto, lo que hace es, como veis, coger un cuchillo directamente, partir a trozos el libro por la mitad y añadirle páginas donde hay mujeres artistas de cada uno de los movimientos que Ernst Gombrich va hablando y va citando. Entonces, ¿qué pasa? Que está haciendo la primera de las soluciones que nos dio Griselda Pollock en los 90, que ya lo dio en los 90, esta performance es contemporánea. Ella está añadiendo a mujeres artistas dentro del canon. Vale, tenemos pros y tenemos contras, ¿vale? Con esta propuesta. Bueno, lo primero no es que sea un pro, es simplemente un hecho, que fue una práctica que se inició en los 70. Lo que ocurrió cuando se empezó a añadir a mujeres artistas en el canon es que apareció otra historiadora del arte que se llama Linda Nochlin, que se preguntó, ¿dónde están las mujeres artistas? Porque no están en los libros de texto, ¿no? en los libros de arte. Entonces empezó a investigar, tal, y llegó a la conclusión que había varios problemas. Primero de todo, el sistema no estaba hecho para ellas. Después, las pocas mujeres que podían adaptarse al sistema que no estaba hecho para ellas, les costaba mucho llegar a profesionalizarse. Y cuando algunas se profesionalizaban, después la narrativa las expulsaba. O sea, no se hablaba de ellas. Existían, pero no se hablaba de ellas. Y ella buscó varias soluciones y la solución a la que llegó más grande es esta, ¿no? La de añadir mujeres artistas al canon. Otro pro es que esta investigación es todavía necesaria, porque ¿cuántas mujeres artistas conocemos en la sala? Vale, más allá de Frida Kahlo probablemente me lo imaginaba, no pasa nada, es lo normal. Eso demuestra que esta investigación sigue siendo necesaria. Escritoras son artistas, ¿no? Sí, estamos hablando de artistas plásticas, para ponerlo más difícil todavía. Pero sí, tienes toda la razón del mundo, ¿verdad? Escritoras también son artistas. Estamos conscientes que haya como más escritoras, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad. Era complicado. Pero sí que es verdad que hay muchas más mujeres escritoras que se conocen que mujeres pintoras, y ya no te digo escultoras. Dime. La última exposición en CaixaForum sobre los retratos del siglo XIX que trajeron del Museo del Prado, busqué yo, que fui 2 o 3 veces, solamente había un retratito pequeño hecho por una mujer. ¿Te acuerdas de qué mujer era? No, que solo me sé la Frida Kahlo. Es normal, no te juzgamos, no pasa nada. Es que lo miré, una mujer, y había mucha obra allí, ¿eh? Había mucha obra. Sí, es que es muy difícil
es muy difícil. Y ya incluso existiendo que los museos saquen las obras y las expongan, es que bueno, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Cuando hay más hombres artistas, entonces estos cuadros tienen más valor, llaman más la atención, atraen a más visitantes, también tienen un precio mayor, porque bueno, es que es todo... Es el mercado, amigo. Es el mercado, claro, claro, al final es así, entonces es muy complicado de solucionar porque acaba siendo todo un bucle. En el fondo, es el mercado, es el canon. Sí, ¿no? sí, exactamente, es el canon. Sí, es el canon, amigo. Es el canon, amigo. Pues bueno, vamos a ver cuáles son los contras, porque no todos son flores, a añadir mujeres artistas a este canon que ya tenemos tan arraigado. Pues el problema principal es que las mujeres no son esenciales en el relato. O sea, ya lo tenemos un relato sin mujeres. Funciona este relato sin mujeres. Entonces, las mujeres al final las podemos añadir, podemos no añadirlas, pero no forman parte del relato esencial. Entonces no nos termina de servir. La otra cosa es que la feminidad se concibe como lo otro. Está en los márgenes, como decía antes, ¿no? Está en los márgenes reclamando su lugar, pero no es una cosa que genuinamente surja y se cree una narrativa con mujeres. Entonces, es como sí está bien, pero no nos termina de servir del todo. Entonces, la primera opción, Griselda Pollock la descarta, de momento. Entonces vamos a por la segunda opción, que sería valorar las prácticas culturales femeninas. ¿A qué me refiero con eso? Pues son actividades que las desarrollan mujeres y que no tienen lugar dentro del canon. Algunas de ellas sería el arte textil y la cerámica, la artesanía en general, en realidad. El arte textil ha estado siempre en manos de mujeres. O sea, es como hace muchos años, mi madre, por ejemplo, cuando iba al colegio hacía esta asignatura de labores, ¿no? Entonces, estas cosas como las mujeres a coser y los hombres pues a hacer otras cosas. ¿Por qué no se le ha dado importancia a la costura cuando verdaderamente es un arte? O sea, todo el diseño de ropa, los tapices, todo esto es arte verdaderamente, pero no está en el canon, no es casualidad, es porque lo hacían mujeres, ya está. O sea, al ser una tarea femenina, pues se descarta. Y dentro del canon ya no solamente tenemos hombres artistas, sino que tenemos actividades que desarrollan hombres, como la pintura en plan óleo, como la escultura, la arquitectura, etcétera, ¿no? Donde no se le da el acceso a las mujeres, porque tampoco se les daba el acceso. La cocina ahora es un arte porque lo hacen Los chefs hombres. Claro, es verdad. Detallito así. Totalmente, sí. Es que digo, lo digo ahora o se me va a olvidar luego. Continúa. No, pero totalmente de acuerdo. O sea, yo aquí he puesto arte textil o cerámica, pero verdaderamente también podemos tener la cocina, podemos tener muchísimas otras actividades que son eminentemente femeninas y a las que no se les ha hecho caso justamente porque son eminentemente femeninas. Entonces, Griselda Pollock lo que nos propone es, vale, solamente añadir a las mujeres al canon sería poner un parche, pues vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a mirar a todas esas disciplinas que son eminentemente femeninas. Entonces, tenemos otra vez pros y contras. Los pros es que señala los problemas del canon. Está diciendo, a ver, el canon solamente tiene pintura, arquitectura, escultura, no sé qué, y tenemos que ir más allá. Señala que el canon es problemático, cosa que la primera opción no hacía. Eso está bien. El segundo pro, pone en valor las actividades femeninas, ¿no? En el primero, si nosotros lo que hacemos es poner a las mujeres dentro del canon, estamos obligando a poner énfasis y a mirar solamente a aquellas mujeres que se adaptan a lo masculino. Con esta segunda opción estamos viendo, además de las mujeres que se adaptan a lo masculino, también a las mujeres que hacen actividades propias de la feminidad, ¿no? O sea, con esto no me estoy refiriendo a que las mujeres tengan que coser, sino a que, ¿sabes? O sea, yo creo que me entendéis, ¿vale? Pero a los... En la sala el título sería Las mujeres a la cocina y a la costura. Claro, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que realmente estas actividades las ha desarrollado generalmente mujeres, pero no quiero decir que sea lo que tenga que hacer. Yo creo que me entendéis, pero quiero decirlo porque muchas veces se malinterpretan las cosas y eso voy. Bueno, pone en valor las actividades femeninas, entre comillas, y las sitúa en una buena posición cultural, mientras que ahora mismo la costura está denostada, pues realmente si la ponemos en valor cambian las tornas, ¿no? Pero tiene contras, esto también siento decíroslo. Y es que, bueno, según Griselda Pollock,
lo que hace este punto es confirmar lo masculino como canónico. Estamos volviendo a un poco llamar a la puerta y decir, oye, ¿me dejas pasar en tu canon? ¿Sabes? Es como antes pedíamos entrar en el canon como mujeres y ahora pedimos entrar en el canon como mujeres y como tareas propiamente femeninas. Estamos diciendo que lo masculino sigue siendo lo canónico. Y también sitúa al hombre como universal, es como no nos lo estamos cargando, lo estamos respetando y estamos pidiendo permiso para entrar allí. Y condena a lo femenino a la resistencia, condena a lo femenino a estar todo el rato como diciendo hazme caso, quiero entrar, tal, es como que realmente se separa. Y estos serían los contras y este es el motivo por el que Griselda Pollock considera que esta segunda opción tampoco es la buena. Y esto nos lleva a la tercera opción, que es asumir que lo masculino no es neutral. Esto es directamente tirarlo todo abajo, es deconstruir el relato del canon desde el principio. Es decir, vale, esto que tenemos no nos sirve, tenemos que construirlo de cero. Tenemos que producir conocimientos nuevos desde la raíz, tenemos que observar cuáles son todas estas, la cultura que se ha creado, ¿no? Todas estas manifestaciones culturales y volver a seleccionarlas de la misma forma que se seleccionó en su momento y se decidió que eran todos señores los que debían estar en el canon, pues tenemos que olvidarnos de eso y reseleccionar, que no quiere decir no seleccionarlos del canon, ¿sabes? No quiere decir pues Miguel Ángel no vale para nada, no, quiere decir volverlo a observar como si no conociéramos nada, como si no hubiéramos creado este canon. Esto hace que produzcamos conocimientos nuevos desde la raíz y que todas las creaciones artísticas estén al mismo nivel, porque bueno, de esta forma pues también situamos la creación artística en general dentro del relato. Y hay una cosa que no dice Griselda Pollock, pero que os la quiero decir porque yo la pienso, y es que yo considero que no se debería crear una única historia del arte. Yo creo que se deberían crear muchas historias del arte, dependiendo en contextos muy distintos, porque yo no considero que pueda haber nada que represente al ser humano universalmente, porque todas las creaciones artísticas están como en su propio contexto y decir lo que ha hecho esta persona en este lugar del mundo representa a toda la humanidad en general es como muy peligroso. Entonces yo creo que funciona mucho mejor hacer como pequeños relatos de la historia del arte, ¿no? Que puedan funcionar por aquí, por allí, tejerlos entre ellos, trazar conexiones, pero no tratar de imponer una historia del arte única, como esta especie de pedestal, ¿no? Simplemente pues ir buscando pequeños relatos e irlos interconectando. Yo creo que eso es lo más interesante, bueno, realmente. Yo Dime. estoy de acuerdo contigo, porque si no formaríamos un canon nuevo. Exactamente. Entonces no nos serviría. Con cara de pena. Sí, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, porque pues bueno, esta posición que es asumir que lo masculino no es lo neutral, lo que nos permite es aplicar una visión feminista transversal. Yo creo que también nos permite aplicar una visión decolonial, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de mujeres, también estamos hablando de todas estas civilizaciones que no están directamente en los libros de historia del arte. De hecho, ahora estaba pensando en... Hay un cómic que se llama Blue Period, un cómic japonés, que va de un chico, japonés obviamente, que está estudiando Bellas Artes en Tokio, en Japón, ¿no? Y él estudia todo el canon occidental para poder aprender, ¿no? De hecho se llama el cómic Blue Period, que es periodo azul de Picasso. Entonces yo leyendo ese cómic me quedé como, claro, es que tiene el canon occidental como aquello que debe seguir y luego aparte se le enseña un poco arte japonés, ¿no? Pero claro, aquí en Occidente nosotros recibimos educación sobre el canon y ya está. Pero luego en otros lugares del planeta se enseña el canon y un poquito de aquello que hacen en su país, pero que lo importante es Miguel Ángel, ¿sabes? Entonces, realmente esta posición nos permite deconstruir todo eso, ¿no? Y poner en valor las cosas de cada cultura, porque si no también en culturas que no son la occidental, pues estudian arte y dicen pues que no vale nada, lo que hay en mi país no vale nada, porque lo que es verdaderamente importante está en Italia, o está en España, o está en... ¿sabes? Entonces, es muy importante esto también para fomentar el arte en nuevos
en chicas que quieran hacer arte, pero también en muchos lugares del mundo para que decir, oye, es que realmente cualquier persona puede hacer arte y cualquier tipo de arte es válido, no solamente aquellos grandes genios, ¿no?, que están en los libros de arte. Entonces, bueno, también esta visión nos hace poner en valor la feminidad como algo global, voy a lo mismo, o sea, también otras culturas, y crea un relato inclusivo a todos los niveles, porque ya no estamos intentando integrar aquello que ha quedado relegado a los márgenes en algo sólido, que sería el canon, sino que se está escribiendo todo de cero. Y bueno, aquí hemos llegado al final, voy a ir un poco ya con las conclusiones, y es que el canon es una imposición cultural, realmente. No sé si pensáis ahora diferente de ese vídeo que hemos visto al principio, de si hay que saber quién es Miguel Ángel, si es tan importante saber que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina o no. Os lo dejo que lo penséis, no hace falta que me lo respondáis ahora. También llegamos a la conclusión que es necesario revisar este canon y que la posible solución que nos aporta Griselda Pollock es asumir que este canon no es neutral. Y esto sería todo. Muchas gracias. Exactamente, sí. Sígueme, follow, tal. Bueno, comentaros que si me queréis seguir escuchando, si no habéis tenido suficiente con hoy, que podéis escucharme en el podcast El Cincel de Claudel, que siempre intento pues crear estas nuevas narrativas, ya no solamente desde distintos puntos culturales, también desde distintas disciplinas. Me gusta hablar de cómic, me gusta hablar de música, me gusta hablar, o sea, no solamente bellas artes, sino como intentar hacer algo un poquito más transversal y más fuera de lo canónico. Fuera del canon. Exactamente. En conclusión. En conclusión, exactamente. Pues bueno, ¿no me sentaba yo aquí? Ah, sí, es verdad. No quiero dar la espalda a nadie. Perdón, que tengo aquí el micro. Muchas gracias por escucharme. Que bueno, nos agradece suficiente. Voy a beber un poco de agua, que tengo la... Tú dale. seca. Voy a aprovechar y vengo yo a hablar de mi libro. Vengo yo a hablar de lo mío, que es filosofía. Y he pensado en dar un poco de contexto de... Claro, yo tenía que apuntado los años 70, que te has tardado un rato en llegar. Sí. Y es que ese es el momento clave en el que en filosofía empezamos a decir la historia ha muerto, ¿no? O sea, necesitamos matar los grandes relatos porque lo que hacen es, de alguna manera, limitar el mundo a algo muy pequeño, ¿no? Y entonces los márgenes empiezan a surgir y a aparecer la llamada posmodernidad. Entonces, tu discurso es hijo de la posmodernidad. Totalmente. Y yo, pues, me llevo regulín con la posmodernidad. O sea, tengo ahí mis cosas encontradas, como mi querido amigo Foucault. Bueno, más bien en cómo ha leído a Foucault los posmodernos, porque el pobre muchacho tampoco tiene mucho problema. Entonces, te cuento. A ver, es que hay varias cosas. Bueno, eso es la parte de la posmodernidad que ahora voy a darte ahí caña, pero en una que me ha gustado, o sea, que creo que nos va a dar juego a todos lo de la posmodernidad. Y es cuando has hecho las tres tipos de propuesta, me parecen tres tipos de feminismo intentando solucionar un problema que tenemos las mujeres. ¿Bien? Entonces, el primero sería somos igual que los hombres, podemos hacer lo mismo que ellos, sí, tenemos que tener los mismos espacios, pero al final no te planteas en ningún momento cuál es el sistema y cómo hemos llegado a él y por qué. Entonces es el llamado feminismo liberal, sí, es decir, aceptamos patriarcado como animal de compañía y tratamos de vivir en él de la mejor manera posible. Y adaptarnos, convirtiéndonos en la señora Botín, por ejemplo. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, esa sería la posición desde el feminismo liberal. Desde la diferencia, el feminismo de la diferencia, lo que hace es decir, los hombres hacen unas cosas y nosotros hacemos otras. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es, no queremos ser iguales, queremos mantener nuestras diferencias y ponerlas en valor. Que a mí es algo que me parece muy bonito, pero, como tú decías, es totalmente insuficiente y al final te quedas en los márgenes. Pero a mí me parece... Bueno, y el último sería el feminismo radical, en el de... ¡a tomar por culo el patriarcado y toda la mierda! Quiero hacer aquí un apunto para quien sí, no conozca lo que es el feminismo radical, que no significa ir a quemarlo todo 100%, es ir desde la raíz.
que muchas veces hay confusión con eso. Que luego Sí, se la entienden teoría, cosas- vamos a ver, en teoría radical es ir a la raíz del Exactamente. problema, pero cuando vas a la raíz lo que haces es arrancarlas de raíz. El problema es cuando tú arrancas algo de raíz, o vienes a plantarme algo, o cuidado con lo que estamos arrancando. Entonces, muchos de los problemas y ahora esto se junta con el problema de la posmodernidad, ¿vale? Que es, cuando nosotros arrancamos las raíces, no estamos quitando solo las malas hierbas, es Lo que es muy estamos quitando lo todo. estamos quitando todo. Claro. Entonces, hay que tener, en ese sentido, me gusta más un intento de, entre la diferencia y lo radical, de vamos a intentar ver cuáles son las malas hierbas realmente, porque al final sí que creo, y aquí es donde no estoy de acuerdo con la posmodernidad, y es, creo que sí que hace falta un gran relato al que agarrarnos todos para que esto no se convierta en pequeñas mini comunidades peleadas los unos con los otros por un mini trozo de mierda de tierra. Y creo que si no cuidamos ese hilo de universalidad, la sensación de todos somos seres humanos que formamos parte de la globalidad y la comunidad, se nos puede ir a la mierda. Y de hecho está pasando. O sea, al final, como la gente... Porque también somos seres que venimos somos seres gregarios, necesitamos unirnos a los otros. Si empezamos a crear, a destruir la gran historia y solo a tener, no, yo soy catalán, yo soy español, yo soy una cosa o soy otra, pues creo que entramos más en conflictos que en soluciones. Yo creo que derruir completamente el canon o esta historia universal creo que no es posible, porque la tenemos demasiado como en nuestra psique, pero creo que es como tenerlo en mente, no es destrozarlo, sino desmitificarlo, más bien, ¿no? Porque a nivel de arte, una cosa que decía Walter Benjamin es que en... ¡Ey, eso es de los míos! Ya lo sé, ya lo sé. Pero una cosa que decía Walter Benjamin que a mí me parece muy interesante sacar a colación es que en la era de la reproductibilidad técnica, es decir, finales XIX, principios del XX, el momento en el que se pueden hacer fotografías y Si estuviera reproducir vivo ahora, y tal, yo no sé qué le daba a ese hombre ahora, ¿eh? seguramente sí. Pero bueno, lo que decía este señor es que en una era en la que podemos sacar imágenes de cualquier lado en 2 segundos, lo que se hace es sacralizar el arte clásico. Entonces, este canon está sacralizado. Y yo creo que lo que se tiene que hacer no es tanto derruirlo y olvidarnos de él, sino bajar un poco los humos y decir, vale, o sea, es que tampoco es que sea algo sagrado, algo que nos tenemos que tomar tan en serio y que verdaderamente hay muchísima otra cultura alrededor y detrás y en pequeñas comunidades y en un montón de sitios que tienen muchísimo valor y que se han visto opacados por la gran sacralidad de los grandes nombres. Sí. Yo creo que va más por Yo allí creo la que cosa. La cosa es tomar conciencia. Sí. O sea, es igual que nosotras ahora, desde el feminismo, tomamos conciencia de vivimos bajo el patriarcado. Entonces, bajo esa conciencia, tú actúas en la manera de lo posible. Entonces, yo creo que ser conscientes de que existe un canon no tiene por qué hacer querer, o sea, derruirlo. Yo, por ejemplo, de canon de filosofía, de señores que dijeron... Es que estamos en las mismas. Señores que dijeron cosas y que además he tenido muchas veces, claro, me piden que haga cosas y de esto que tratas de hacer paridad, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo vas a...? Esa frase de, pero ¿cómo vas a quitar a...? Exactamente. Y Sí. tú como, ya, pero es que... Y cuando de repente le cuentas la historia de la otra mujer que no le han contado nunca, de repente dicen, ay, pues la verdad es que, digo, pues ahora me entiendes. Pero sí que creo que aunque o sea, seamos conscientes de que siempre vamos a vivir bajo un canon, yo creo que los cánones permiten... O sea, cuando yo he dicho que o sea, en lo del vídeo, yo sigo pensando que deberían de saber quién es Miguel Ángel, pero porque al final es tener inquietud por saber de dónde vienes y tener algo de qué hablar
con los que te rodean. Es decir, para mí la cultura general me parece un vínculo... O sea, he apuntado, un momentito, o sea, yo parecía que estaba haciendo otras cosas, pero mira qué de apuntes he tomado, Sí, sí, sí. Lo tomo en Dice, serio. has dicho que es una columna vertebral. Y yo en realidad, más que una columna vertebral, diría que es casi... No lo sé, es algo que nos une y que lo que nos permite es una manera de contarnos quiénes somos. Entonces, somos. Si alguien no sabe quién es Miguel Ángel, es que eres una persona súper individual. O sea, la sensación es, no sé en qué mundo vives, pero en el mío no y no quieres vivir conmigo. Es la sensación que me da cuando alguien no tiene... Claro, pero el punto es, ¿por qué Miguel Ángel y no otra persona? A mí me encanta Miguel Ángel, o sea, yo creo que era bastante crack, pero ¿por qué Miguel Ángel? De dos, pero en cuanto queráis, Podéis participar, podéis tirarme cuchillos, o sea, porque soy consciente de que mi discurso no puede no ser lo más bonito del mundo. No, yo creo que está bien simplemente planteárnoslo. Yo tampoco tengo la solución, o sea, yo no lo sé. Es un poco como, anda, pero ¿cómo no sabe esto? Pero por otro lado es... ¿Y qué pasa si...? O sea, es que tampoco es tan importante que lo sepa. No es que sea importante, pero resulta llamativo porque dices, vale, o el sistema de educación no funciona, porque puede ser otra cosa, decir, vale, tenemos un sistema de educación que está fallando. Si eso está fallando y si está fallando el sistema de educación, lo que está fallando es el sistema de la comunidad en el que vivo. Si hay una persona que no le importa lo común, porque el problema del sentido común no es que sea más o menos sacralizado, es que es común. O sea, a mí lo que me importa de todo esto, de los cánones, es que tratan de buscar un nexo común. Y cuando se empieza a perder lo común para ir cada uno a, no, yo solamente me escucho la música que me gusta y pongo a Taylor Swift en bucle una y otra vez y no escucho nada más. ¿Qué es lo que debería hacer la gente? Lo siento. Ya. Soy 100 en la sala, o sea, es que no. Sí, es que me has te puesto he dejado votando. Bueno, pues si te cuento yo que... Bueno, la conversación sobre Taylor Swift luego. Eso, me genera cierta inquietud el que haya tantas burbujas y tan poco comunes. Entonces creo que el canon... Aquí hay varias cosas. Una de ellas es que realmente vivimos en una era en la que podamos hablar de lo común. Quiero decir, ahora mismo con Internet, con todos los canales diferentes que hay en Internet, con gente que es ultra famosa en su espacio y que después te vas a otro espacio y nadie sabe quién es esta persona, realmente podemos hablar de una cultura común como la que teníamos en los años 90, por ejemplo, con la televisión y con tal. O sea, realmente existe todavía una cultura común. Hombre, hablando de cultura popular estoy hablando. Vale, ahora, yo creo que Ibai, todos en las salas, Ibai... Sí, pero los artistas que Ibai lleva a la velada del año, yo no los conozco si la yo mayoría. a los de la Resistencia ni la mitad. Pero son gente famosísima en su sector, en su... Pero eso ha pasado siempre, es decir... No siempre. Hombre, perdona, yo me compraba la Super Pop y mi madre no sabía quién era la mitad de la gente que salía en la Super Pop. Pero por un tema generacional, pero pues vale, pero pues de lo que tú me estás hablando es también de un problema generacional. Porque al final la gente que está en redes consumiendo a Ibai y compañía es de una generación. Los que están viendo la tele es otra generación. No es únicamente generacional, porque dentro de la generación que ve a Ibai, quizá hay mucha gente que pues escucha a Taylor Swift, no escucha a... no sé, pero es que todos, lo siento, pero, vi el otro día la todos presentación en y me olvidé los tía, nombres. todos en la sabana sabemos quién es Taylor Swift y Rosalía. O sea, es raro... O sea, por mucho que haya nichos, precisamente porque vivimos en una era de globalización máxima, o sea, creo que de hecho hay más cánones, o sea, hay más comunes ahora que antes. También es verdad que tenemos muchísima más posibilidad de salirnos de lo común. Es decir, antes tú o tenías la Super Pop o bueno, perdona, yo conseguí encontrar las revistas de heavy metal que aquello me salvaron. Pero mientras que antes estaban las revistas, que yo tenía de caballitos, de perritos, de gatitos, de heavy metal y la Super Pop. Menudo... Así he salido, chavales. Ahora, en lugar de revistas, pues tenemos canales de YouTube. Pero al final... Pero está muchísimo más diversificado y... No sé, yo es que... También estaban las de labores, pensé que seguimos haciendo lo mismo.
Es decir, videojuegos, labores, perritos y animalitos, plantitas, es lo mismo. O sea, los hobbies que teníamos nosotras y los que tienen los chavales de ahora son lo mismo. Pero ya no es únicamente hobbies, es también tema de referentes, por ejemplo. O sea, tú antes tenías lo que te salía en la MTV, bueno, MTV, ya me entiendes, lo que, los videoclips que ponían en bueno, la las tele. otras generaciones podéis participar. Sí, o lo que salía en la radio o tal. Ahora mismo escuchas la música que quieres escuchar. No tienes la que el algoritmo te dice. También te digo, o sea, yo antes iba al kiosco, miraba y elegía lo que quería comprarme. Pero también puedes elegir dentro de... Sí, dentro de lo que el algoritmo te dice, pero que, o sea, quiero decir, creo que yo era más libre cuando iba a elegir mi revista de perritos. Ay, Dios mío. Pero no estoy hablando de libertad, estoy hablando de referentes, de canales de cultura y canales de información, que antes teníamos unos canales muy únicos y ahora mismo es como que está tan diversificado que tú puedes vivir sin saber quién es el trapero que todos los jóvenes escuchan, por ejemplo. Pero también te digo, igual estamos en un mundo de exceso de referentes. Quiero decir, ahora mismo, yo no sé, lo dicen dos de creadores de contenido, pero que yo no sé cuántos creadores de contenidos hay que son referentes en su campo. Pero es necesario tanto referente. O sea, yo me podía ir, vuelvo a mis revistas y me daba igual que me lo estuviera contando. Si yo hay leía el gente, artículo. yo creo que si hay gente que lo consume es que es necesario. Si no fuera necesario no existiría. Bueno, no estoy diciendo, o sea, si no fuera necesario no existiría. Hola, te puedo decir un montón de inventos científicos que a lo mejor no son necesarios, pero existen, ¿sabes? Así puede ser, A lo mejor, no sé, ¿sabes? O hay guerras que son innecesarias y existen. Bueno, eso entonces, seguro, sí, pero ya nos vamos a... Estamos hablando no. de otras cosas. No quiero meterme ahí tampoco. Claro, por si favor. Si nosotros estamos aquí Si no hasta estamos que alguien... aquí, Hasta que pim pom, y Gracias, mejor que habléis vosotros. No, me parece interesante ver dos posturas que me resultan antagónicas. Sí, no os aproximáis... bueno, sí. No, en la seguro que sí. generación... No, por ejemplo, eso sí. No, pero me llamaba la atención mucho el tema del discurso y del relato, como decías, un poquito que sea algo universal, ¿no? Cuando la tendencia es a lo contrario, ¿no? Es a la disgregación, o sea, es decir, cada uno tiene su discurso y cada uno se apunta al discurso que mejor le viene o le conviene, ¿no? Pues lo mismo en vuestra generación, comprabais esas revistas que estabais comentando ahora por intereses propios y otras generaciones no teníamos esa gama, pues más mayores no teníamos esa gama, teníamos ya un poquito más limitado, ¿no? Era A, B y C, ¿no? Bueno, pero una pregunta un poquito para las dos, ¿no? Un relato que fuera universal, que marcara pues un planteamiento para toda la humanidad, ¿no? ¿Es posible desde las dos posturas? No sé. Pregunto. He dicho que buena gente, nos llevamos bien, encontraremos la manera. Ahora la pensamos. A ver, yo personalmente no creo que sea tan útil encontrar una universalidad cultural como mínimo, porque al final buscamos esta universalidad porque estamos en la era de la... Jolín, no me sale la palabra, de la globalización. O sea, al final buscamos esta universalidad por la globalización, pero en momentos de la historia en los que no había globalización, pues cada comunidad le daba importancia a lo suyo propio, ¿no? Y que haya cosas como esta que os he comentado, que en Japón se ponga la historia del arte occidental como lo más y después ya hablamos de lo nuestro, me parece como un poco fuerte porque al final no es real que sea universal. O sea, si fuera universal de verdad, vale, pero es que no lo es. Entonces, estamos hablando de una minoría y que esta minoría la tiene que valorar positivamente todo el mundo entero, ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro problemático. Y no sé si es tan fácil hacerlo universal de verdad. Vale, yo creo que aquí estaría el qué queremos decir cuando decimos universal, ¿vale? Y por otro lado hay una cosa de la que tú has hablado y yo no he querido entrar porque no, por tal, pero es la cultura al final es política. Entonces, creo que hay una cosa y es, ¿no?, el hecho de podemos contar un montón de historias que cada uno cuenta la que quiera, tal, pero ahí es cuando yo me he preguntado, bueno, hay historias que a lo mejor no queremos que se cuenten.
hay algunos relatos que de hecho estamos escuchando bastante últimamente en Madrid a grito pelado bien, muy entretenidos todos, que nos gustaría que no se volvieran a escuchar. Estamos viendo cosas que están pasando en Palestina que nos gustaría que no volvieran a pasar. Que estemos todos viendo el Guernica y pensando en ciertas cosas. Entonces, creo que no podemos separar la cultura de la política. Y en ese sentido, sí que creo que hay una cosa en la que vamos a estar de acuerdo y es que hay algo universal que son los derechos universales. Y ahí ya, a partiendo de que la cultura, de que la cultura es política y que existen los derechos humanos, se puede intentar construir un relato en el que lo que intentemos sea poner por encima de todo el que todos somos humanos. Y creo que eso es lo que a mí me falta, ¿no? O sea, yo no creo que para un canon tenga que ser incluso de nombres de personas, sino de cómo han ido sucediendo las cosas para que estén hoy como... Sí, como conceptos más globales, ¿no? Como conceptos como la paz o como la guerra o y que sean discursos alrededor de estos conceptos. Porque ¿no? o sea, creo que se puede intentar eso, construir desde vale, si el arte o la cultura nos va a construir un relato político... Hola, Política Pop ha vuelto a la sala. Es que hicimos el curso del que está hablando antes, precisamente lo que hacíamos era mostrar cómo hay política en todas, bueno, en nuestro caso lo hablábamos de series y películas, pero es que sabemos que está en todas partes. Entonces, creo que si el canon lo pensamos de la misma manera que hemos pensado cómo construir una política lo más universal posible, todos los cánones que vayamos a construir podrán seguir ese camino. Toma, lo hemos conseguido, ¿eh? No te lo esperabas tú, este giro de acontecimientos. Lo hemos conseguido. Pero como ejemplo, tú has ido el clásico que es Picasso, hablando del Guernica de Picasso, para hablar de una guerra que está en... También, o sea, quiero decir, no estamos hablando de Palestina desde Palestina, sino que ya estamos hablando de Palestina desde aquello que hemos sacralizado, que es el Guernica de Picasso. Hola, también te digo una cosa, hacemos divulgación. Entonces, desde la divulgación, ¿qué haces? Buscar... Te estoy pinchando. Ya, pero no me digas tú que no es uno de los problemas aburridos de la divulgación que compartimos, que es que siempre tienes que estar buscando los mismos ejemplos que sabes que tu audiencia o sea, no puedes ir a las tortugas ninja, sabemos que no podemos ir a las... Y tienes que ser consciente de la generación a la que vas para poner los ejemplos. Sí, que sí, pero quiero decir que al final, y este problema lo tengo yo constantemente, quiero decir, yo he estudiado Historia del Arte en Barcelona y a mí lo que se me han enseñado es el canon más canon y los señores más señores y todo lo demás me lo estoy buscando ahora por mi cuenta. Pues entonces, como yo con la filosofía, amiga. O sea, yo ahora mismo te he pinchado diciéndote que hablas de Palestina poniendo a Picasso, pero tú me preguntas por artistas palestinos y no te voy a saber hablar de ellos, ¿sabes? Pero... Oí un discurso en el que hablaban de Palestina y el Guernica, y entonces pues en mi cabeza ese discurso que está muy bien y sobre todo en nuestro país nos sirve mucho el Guernica para hablar de la guerra porque es una imagen que tenemos muy clara en la cabeza, ¿no? Pero a lo que estoy yendo es como siempre acabamos yendo como a los mismos puntos y universalizando las mismas cosas. Pues como cuando alguien me habla de la caverna de Platón o me habla de Descartes y me pone de ejemplo a Matrix, pues hija, es que pues es lo que nos ha tocado. Pues las cosas que tenemos en común. Pero que cuestionarlo no está de más. Pero yo lo uso porque sé que es un ejemplo común, que me van a entender. ¿Para qué tengo que buscarme otro? Quiero decir, si me lo das y sé que el resto de la sala me va a entender, pues yo lo uso con mil amores. Pero yo es que busco lo común. Bonito. Claro, pero si buscamos siempre lo común, siempre estamos buscando como las mismas cosas y repitiendo las mismas cosas, que está muy bien para entendernos, pero como que está bien ir poco a poco ensanchando y ir buscando esas otras cosas. Pero sin dejar de querer entendernos. Porque, eso siempre. Claro, eso porque siempre. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, o puede llegar a pasar desde lo que ha pasado desde el feminismo de la diferencia, es que por tanto diferenciarnos, luego no hay manera de volver a hablar. Entonces, si desde los márgenes estamos constantemente
diciendo soy los márgenes, luego volver a entrar es complicado, ¿no? Claro, O sea, que me parece que es muy, muy, muy necesario. O sea, que esto es como lo tuyo de antes, de que no se me malinterprete. Sí, ¿no? sí. Es muy necesario, pero que no se nos olvide que estamos construyendo un relato para poder hablar con los otros. Sí. ¿Alguien tiene otras preguntas? Sí, Sí. dime. A ver, bueno, lo primero pongo las cartas sobre la mesa para no hacer trampas, ¿no? Yo soy profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Buenas y, cartas. Bueno, entonces partiendo de ahí, contestando a la pregunta que tú planteas en el título de tu conferencia, ¿no? Es que la historia del arte se ha reescrito desde los principios de la humanidad. Hemos estado reescribiendo la historia del arte. La crisis de nuestra disciplina se produjo en los años 70 a nivel europeo, fundamentalmente. En España vino un poquito más tarde, ¿no? Casi en los años 90. Es cuando nos planteamos que no podíamos seguir haciendo la historia del arte como se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? En ese sentido, lo que tú has comentado de los Diwen, ¿no? De los hombres blancos muertos europeos, Sí. era la historia que se hacía antes. Sí. Has dicho que has estudiado en la Universidad de Barcelona. Sí. Para vuestra tranquilidad, os puedo decir en primera persona que la historia del arte que se está escribiendo hoy en día, por lo menos en mi departamento y en mi universidad, no tiene nada que ver con el canon. Perdón, un momento, En absoluto. Me consta que en Zaragoza tenéis muchas más asignaturas que se van de Europa. Tenéis asignaturas de arte oriental, de arte asiático, tenéis asignaturas de arte precolombino. Todo esto en Barcelona, al menos cuando yo estudié, no estaba. Yo no he estudiado arte oriental. De hecho, me acuerdo de hablar de tú a tú con profesores pidiéndoles asignaturas concretas de esto. Solamente conseguimos una asignatura de arte chino contemporáneo porque había una especialista en esto. Yo estudié hace 10 años, que puede ser que estudié Historia del Arte hace 10 años, puede que hayan cambiado las cosas, pero por lo que he visto no han cambiado tanto. Entonces es como que nosotros como estudiantes lo estábamos batallando mucho y desgraciadamente en Barcelona no es tan así, pero sí que es verdad que me consta que en Zaragoza hay muchísima más diversidad. Pero ya no solo por la universalidad, ¿no? Se estudia arte africano, o sea, los estudios de arte extremo oriental tienen un éxito enorme. Tenemos muchos alumnos que están haciendo estudios de investigación y tesis doctorales sobre arte japonés. Sí, a lo mejor de a los hecho, japoneses les interesa el arte de hecho occidental. tengo una amiga que ha hecho un doctorado en, Sí, en pero arte japonés. me refiero no solo a ese enfoque más universal de la historia Sí. del arte, el enfoque de género y otros enfoques relacionados con la alteridad, con la visión del otro, con la recepción de la obra de arte, eso es lo que se está haciendo ahora. Es decir, estamos huyendo del canon, precisamente, para vuestra tranquilidad, me refiero, para no lanzar el Sí. mensaje, vamos a decir, un poco apocalíptico, Sí. negativo, de que seguimos trabajando como hace 50 o 100 años, porque no es así. Sí, tienes toda la Lo razón. que pasa es que hasta Y- que eso cale socialmente, igual pasa un tiempo. No, es una... Claro. Bueno, pero está bien también empezar por el academicismo. Yo, bueno, repito, o sea, yo estudié todo hace 10 empieza años. desde ahí, en claro. realidad, desde la Yo estudié hace academia. 10 años, hablo desde lo que se hacía hace 10 años en mi universidad. Las cosas han cambiado mucho. Es como cuando uno habla de cuando fue al colegio, ¿no? Y hablas con profesores y no, es que en el colegio no se habla de no sé qué. Te viene el profesor de primaria y dice, a ver, sí que se está hablando de esto. Lo que pasa es que hace 20 años que estudiaste, ¿no? Pues creo que aquí me ha ocurrido un poquito eso. Me alegra que en historia del arte esté pasando. No voy a comentar sobre filosofía. Es que en historia del arte, no sé si Está- estarás de está- acuerdo conmigo, pero creo que varía mucho la carrera según la universidad donde la estudies. Porque Sí. hay, claro, las especialidades que como los profesores son investigadores, generalmente, bueno, sí, los profesores que hay son los que están investigando sobre ese tema. Entonces, muchas veces no hay asignaturas porque no hay investigadores. Eso es lo que me dijo mi profesora cuando yo le pedí que si podían poner arte asiático, arte africano, arte de otros continentes. Y me dijo, es que no hay especialistas. Y como no hay especialistas, pues claro, en la Universidad de Barcelona eran la mayoría medievalistas, incluso los que nos enseñaban arte clásico eran medievalistas, o arte moderno. Y esta profesora que era especialista en arte chino contemporáneo. Y era todo lo que había. Entonces mi profesora me dijo, es que me gustaría solucionarlo, pero necesitaríamos tener profesores que sean especialistas en esto. Entonces, claro, dependiendo de la universidad,
pues habrá especialistas o no y tal. Esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Sí. Como todo. Sí, No sí. podemos resolver un Claro. problema que lleva cientos de años Claro. en 2 semanas, ¿no? Sí, sí, totalmente. La gente nueva que está entrando en la universidad está haciendo mucho Sí, en este seguro que sentido. sí. Las tesis que se están haciendo ahora, todas tienen una perspectiva de género clarísima. Sí. Incluso los más mayores, y yo me incluyo ahí, Hmm. en la gente que ya está, vamos a decir, de salida más que de entrada, hemos cambiado también nuestra forma de trabajar. Hmm. Yo trabajo en pintura barroca. A mí me resultaba muy difícil, o al principio pensaba que me resultaría muy difícil aplicar la perspectiva de género a los estudios de pintura barroca. Porque sí que es cierto que cuando yo manejo los datos que manejo para mi investigación, que son los que saco de los archivos, desafortunadamente en los archivos yo no encuentro mujeres. Es que sí. Quiero encontrarlas, porque mal historiador sería si no prestase atención a esa parte de la historia, ¿no? Pero es que las mujeres no aparecen en los documentos que yo manejo en el archivo, por lo tanto, mal puedo hacer historia de lo que hacían las mujeres en el siglo XVII, porque no dejaron huella. Pero sí que es cierto que hay gente con la que yo estoy trabajando, gente joven, que está sacando cosas. Es decir, y está haciendo ese enfoque, es decir, ¿y por qué no aparecen las mujeres en los archivos? Y ya eso es una investigación en sí misma, ¿no? De hecho, yo creo que el enfoque es en gran parte lo más importante. Hay un historiador de aquí de Zaragoza que se llama Daniel Aquillué, que estuve yo en una charla con él un día y puso sobre la mesa que lo importante es cuando estás buscando algo, ¿no? Si tú no estás buscando algo, no lo vas a encontrar. Entonces, pues hace 10 años no se estaba buscando a mujeres artistas o mujeres en los archivos del arte barroco, por ejemplo, pero en el momento en el que se empiezan a buscar, pues quizá cuesta encontrarlas. Pero como ya se está buscando, al final se acabará encontrando la manera de poder ubicarlas, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. No sé qué piensas. Sí. ¿No pensáis desde la voz popular del pueblo que hay que reescribir la historia desde la base de nuestros niños en la educación? Porque todos conocemos a los que conocemos porque nos los han cincelado desde pequeños. O sea, y conocemos a los grandes artistas y a los grandes escultores, los grandes pintores, porque son de los que nos han hablado toda la vida. Los demás no existen. Entonces, yo creo que la base es la educación en los libros. Bueno, ahora en bachillerato, por la parte que me toca, puedo hablar, y es que en bachillerato, tanto en primero como en segundo, se han metido un mogollón de mujeres de filósofas en la historia, o sea, y se está haciendo mucho ahora, desde como cuando ha entrado a la LOMLOE, o sea, es un terror cada vez que se cambia la ley, pero en este caso al menos sí que había muchísima perspectiva de género a la hora de cambiar los currículums los currículos y eso. Y ahora sí que creo que se está intentando, pues eso, contar una historia diferente. Que es verdad que lo que tú dices de igual simplemente estamos metiendo más páginas, pero igual de momento es, o sea, Bueno, mientras, o sea, puede más o menos ser, quiero ¿no? decir, mientras en la academia buscan otra manera de contar la historia, el pueblo tiene que seguir avanzando al ritmo, ¿no? Lo que decían, el pueblo. Es que me encanta lo de somos pueblo. Pues eso, para el pueblo sí que creo que es necesario el ir metiendo páginas. Es muy útil. Es muy útil. Es muy útil, sí. En Historia del Arte hay una iniciativa que se llama La Roldana, que la configuran historiadoras del arte, profesoras de bachillerato y tal, que hicieron un dossier con todas las mujeres de la historia del arte que encajan en cada uno de los periodos que se estudia en bachillerato para añadirlas. O sea, ya hicieron el trabajo directamente, ¿no? Y todas ellas hicieron este dossier y lo presentaron al Ministerio de Educación para que se añadieran. No sé muy bien ahora mismo cómo están las cosas, pero sé que recogieron un montón de firmas, estuvieron batallando mucho para esto, y bueno, que si lo buscáis en internet se llama La Roldana plataforma, creo. La Roldana plataforma está en Instagram y tiene una página web, y el dossier
es descargable y está con fuentes para investigar más y tal, y la verdad que hicieron un trabajazo. Yo creo que iniciativas de este tipo son muy útiles y muy necesarias, realmente. Sí, eso, y al final es llegar a los institutos y llegar a educación. Sí. Y ya te digo que sí que sé que se están cambiando porque yo he hecho mucho. Mientras estabas hablando antes, Sí. Bueno, esto es un momento de podéis seguirme en Instagram en Somos Filósofos porque o sea, he compartido un vídeo de Rosa Montero que justo hablaba de lo que estábamos hablando, de lo que estabas hablando tú, que dice cuando una mujer, o sea, porque hemos dicho no, escritoras hay más y las conoce más, vale, pero tenemos un problema y dice cuando las mujeres escribimos y ponemos a una mujer como protagonista, se piensa que estamos hablando de cosas de mujeres. Cuando un hombre escribe con un protagonista hombre ya es algo universal. Ajá. Y entonces sí que es verdad eso de que nosotras seguimos siendo lo otro. Y es muy curioso cómo eso, las novelas de mujeres parece que están hechas para mujeres. Y eso es algo que está ahí, ¿no? Seguimos siendo lo otro. Es verdad que para otras muchas cosas yo creo que, o sea, que no, y que hay veces que nuestro discurso ese de somos lo otro y siempre somos lo otro y el patriarcado y no sé qué, no siempre se entiende, porque no en todos los casos creo que estemos como tan dispares, pero sí que es verdad que en el mundo de la literatura eso yo creo que sí que es una realidad. Sí, ocurre mucho, porque al final si no te dan el espacio, luchas por ese espacio y cuando consigues ese espacio te ponen como en el recuadrito lila del libro, las mujeres en el barroco, las mujeres en el renacimiento, por ejemplo, no sé. Te ponen las mujeres en... Y hay algunos museos, por ejemplo, que reestructuran sus salas, ponen, hemos puesto mujeres artistas en la sala. Qué bien, qué ilusión, han puesto mujeres artistas en la sala. Entras en la sala y están en una pared. Las mujeres artistas y no sé qué, y es como... Estamos en el margen todavía, o sea, es como sí, estamos, se nos está dando visibilidad, pero es que formamos parte del discurso y formamos parte de los procesos y todo. En el libro no estamos libros aisladas. De historia, en mi libro de bachillerato eso no ha pasado. No está, o sea, Nosotros ni estábamos en mi libro de bachillerato. No, había un anexo de historia del arte donde había una obra de Frida Kahlo y una de Artemisia Gentileschi, la de Judith y Holofernes, es que siempre es la misma, y ya está. Y eso es todo. Bueno, todo yo cuando di filosofía llegué a la carrera y en la carrera ya vi algo, pero yo creo que la única que me he visto, o sea, claro, porque en política podíamos haber visto a Hannah Arendt, pero tuve una profesora que por lo que sea no le caía bien esa mujer, pero tampoco me dio a Ayn Rand, o sea, pasó de las dos. Solamente vi en toda mi carrera de filosofía a Simone de Beauvoir y a María Zambrano. Y ahí acabó. O sea, ya en la carrera, que dices, ojo, cuidado. Sí, a mí en la carrera no me hablaron de Frida Kahlo, no di con el espacio, o sea, como es muy contemporánea y es mexicana, no entró. A mí no me hablaron de Frida Kahlo. De Artemisia Gentileschi podría ser. Encontré en unos apuntes de una optativa de Bauhaus que me hablaron de Paula Modersohn-Becker. Y yo creo que eso sería todo. Y luego tenía el profesor de estética que a nivel filosofía me habló de lo Andrea Salomé. Eso es todo, todos los referentes. Pues mira, te han hablado a ti tenía. de lo Andrea Salomé y a mí ni me la aceptaron. O sea, bien. Mi profesor de estética era muy guay. Mi profe de estética era muy guay también, pero pues no pasó eso. Pero bueno, me consta que ahora mismo en la Universidad de Barcelona sí que hay una asignatura de arte con perspectiva de género y quiero pensar que seguramente ahora ya sí que estén hablando de más mujeres artistas. Y así que al final yo repito, yo estudié de 2009 a 2014, por lo tanto las cosas eran muy diferentes en ese momento también. Sí, vamos a pensar. Ya. Sí. Me hace un poco de gracia que haya que crear una asignatura que se llame así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En realidad tendríamos que aplicar eso a todas las asignaturas sin necesidad que hubiera una que se llamase arte con perspectiva de género, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Absurdo. cuando yo estudiaba había una profesora que hacía la asignatura de estética. Que estética, para quien no esté familiarizado con la nomenclatura, es la historia del pensamiento respecto a la belleza, ¿vale? O sea, no es pintarnos las uñas. Pero
Pero eso, había una asignatura hay una profesora de la asignatura de estética que hablaba con perspectiva de género y nadie quería ir con esta profesora porque te hablaba de mujeres y las mujeres no eran tan importantes. Y todo el mundo se reía de ella, o sea, no de ella, pero como de la asignatura, era como la feminista, ¿no? Y todo el mundo quería ir como con otros profesores por eso. Y con el tiempo, y yo en ese momento como tampoco me daba cuenta, pero con el tiempo ha sido como, hostia, qué mal, ¿no? Y qué cruel y qué ignorante, y una profesora que estaba batallando por esto y realmente se le estaba como infravalorando muchísimo en ese momento, y ahora mismo la perspectiva pues me sabe muy mal, la verdad, lo que se hacía hablando de eso y tal, ¿no? Pero bueno, por suerte poco a poco las cosas van cambiando, poquito a poquito. No sé qué te iba a decir algo, se me ha ido. No lo sé. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. ¿No notáis vosotros, porque yo tengo hijos así de vuestras edades? Me que hay encanta un poco porque de me encantan las edades. Sí. de Me acabas de retroceso quitar los cuantos años. aún seguro. es que hablamos de las márgenes y yo creo que ahora cada vez hay más márgenes. O sea, yo veo los críos jóvenes, madre mía, o sea, yo creo que va para atrás totalmente. Bueno, esa es una sensación siempre que tenemos. O sea, quiero decir, hay escritos del año Sí. chimpún en plan, hay los jóvenes, los jóvenes todo mal. Pero sí que creo que los márgenes molan. Es un lema que es un poco punky, pues igual que antes era el No Future, pues ahora es como ser de los márgenes es guay. No sé cómo llevaremos eso socialmente. Yo creo que no he entendido muy bien la pregunta, lo siento. Que yo creo que los críos de ahora, a nivel de, por ejemplo, que hablabas tú como de la estética y tal, aún lo pasa, o sea, hay más. Yo, por ejemplo, mi hija, o sea, me contaba que les evaluaban por su físico del 0 al 10. Ah, O sea, que decir, los cánones de estética ahora yo creo que son mucho más agresivos con la gente y encima, o sea, los márgenes cada vez es extrema de un lado y del otro, o sea, Yo creo cada que- vez son más extremos. sí. Yo creo que las redes sociales tienen mucho peso aquí. Los filtros, el ver a todas las otras chicas, o sea, Los referentes, lo que te digo de que Pero tenemos demasiados referentes. De que te comparas ya de base, o sea, yo cuando yo crecí en los 2000, yo era adolescente en los 2000 y ya me comparaba con las chicas que veía en televisión, mis compañeras y todo el mundo, pero no había filtros entre medio, es decir... Hombre, teníamos la todo cara que- Photoshop, ¿eh? Bueno, pero la gente no usaba Photoshop bien. Quiero Hombre, decir, en las revistas sí, pero en quiero las decir, mi revistas- amiga, Ah, tu claro, amiga mi no. amiga se subía una foto siendo ella, Sí, no se sí. subía una foto con la cara de Kim Kardashian, ¿sabes? Pero ahora mismo entras en TikTok o en Instagram o lo que sea y las chicas que encuentras más guapas del mundo es que tienen filtro, entonces tú ya no te estás Bueno, comparando o con se han otro ser operado, humano. o se han Esa operado es otra. tanto que parece Sí. que tengan un filtro, porque les ha dado ahora También. por los morros pato. Bueno, que- sí, esas cosas también, pero lo que me refiero es que ya no te estás comparando con otra persona real que pueda ser más guapa o más alta o con menos granos. Te estás comparando con algo que no existe realmente. Yo creo que eso es algo que Y porque te les estás daña comparando mucho. con muchas. O sea, el problema es que o sea, nosotras teníamos la televisión y los carteles de la calle. Ahora es que tú coges el móvil, que sería incluso tu zona de confort, y cuando entras no es zona de confort, es zona de Sí. comparación. Comparación estética, comparación de vida, comparación constante. Y eso está provocando muchísimos problemas de salud mental. Sí. Sumados a la época pandemia, que quieras que no, ha dejado también su huellita mental. Entonces yo creo que los jóvenes y que quieras que no, todos nosotros hemos ido de alguna manera aprendiendo a usar las redes porque crecíamos a la vez que... Sí. incluso eso, aprendimos a usar internet. O sea, todo, los que estamos hoy Creamos aquí... un poco internet en cierta medida, ¿no? sí, Socialmente, quiero decir, no a nivel de empresas. no, pero sí, como que hemos sido, pues eso,
creando necesidades. ¿Qué ha pasado ahora? Que yo creo que mientras que antes era una construcción un poco más desde la necesidad, ahora se hace desde el mercado. Cuando tú decías, si algo existe es porque es necesario, no, si algo existe es porque es útil para alguien, es porque alguien está haciendo dinero con eso. Entonces, cuando Internet nació, antes era todo campo, es que me siento ahora mismo como... Es que es un poco así, Antes Internet era todo campo y no había tantos, o sea, como que tenías más sensación de que no había... No estaba todo tan privatizado, digamos, Sí, ¿no? Porque no al final había ahora mismo... grandes empresas detrás, era como, bueno, sí, tenías Terra y tenías 20 y yo qué sé, Pero como nadie pensaba que Internet era un negocio en ese momento. Era como, sí, eso que está y tal, pero como que no se había hecho un negocio como tan claro y tan evidente, ¿no? Entonces Como yo es creo ahora eso, mismo. que el hecho de que ahora tengamos tantos referentes, que tú decías, es que si está es porque es necesario, es porque son anuncios con patas andantes o sea, son gente que además hace que nos mantengamos en Internet, o sea, nosotras mismas como creadores de contenido también hacemos que la gente se quede ahí, pero al menos nosotras no estamos diciendo óperate los morros cual patito, es aprende cosas útiles, bonitas para tu vida. Claro, ¿no? todo depende del foco que le des y de tu ética y tu forma de, Claro, de hacer las pero cosas. aquí volvemos claro, a la de estamos dentro del mercado del Sí. Internet, amiga. No, sí, sí. Estamos dentro del realmente- canon, estamos dentro del patriarcado. Pues Realmente habrá ahora que- mismo para habitar Internet solamente lo habitas en base a empresas privadas. O sea, tú no puedes habitar Internet en un lugar público. Todos los espacios de Internet, incluso si te haces un blog, estás dentro de una empresa que ha Bueno, creado luego ese puedes blog. ir a las páginas del gobierno que son súper intuitivas, súper fáciles de usar. Vamos, yo creo que si el gobierno hiciera una aplicación, sería la cosa más poco intuitiva de la historia y siempre se atascaría. Bueno, mira Renfe, la página de Renfe. Yo tengo. En fin, gobierno, te puedes poner las pilas y que tus cositas en Internet Pero funcionen incluso el mejor. navegador ya forma parte de una empresa privada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, no puedes... Cuando tú entras en Internet, estás ya dentro de... Pues de un igual que sitio- cuando nacemos ya estamos dentro del capitalismo, dentro del patriarcado. Dentro de Internet es lo mismo. Quiero decir, respecto al tema de la imagen, que creo que sí que hay una cosa positiva respecto a los tiempos actuales. Es que suena muy viejo decir eso, pero bueno, a hoy Bueno, en día... perdóname, estamos y es hablando de que- cuando no existía Internet, o sea... Sí, no, pero que creo que ahora mismo también con Internet se ha diversificado mucho también diferentes tipos de cuerpos. Por ejemplo, o sea, yo no tenía referentes de cuerpos gordos en los 2000, por ejemplo, y ahora mismo, aunque es una cosa problemática, hay muchas creadoras de contenido que hablan de sí mismas como gordas desde la neutralidad, no desde No desde el canon. sí, no desde el canon, no desde lo negativo, desde o el desde el insulto, margen, sino no que desde el margen ni de... Exacto, o sea, que tiene ese body neutral que se le llama de simplemente pues mi cuerpo es gordo y ya está, y no pasa nada. Es una cosa que está en los márgenes, que es revolucionaria, pero que existe, que tú en los 2000 esto no existía y Hilary Duff estaba gorda, y no lo estaba en realidad, pero que todo el mundo decía No, que ya, Hilary lo Duff de- estaba lo de- gorda lo de- y que Bridget tú, Jones yo- estaba gorda y Bridget esta Jones, gente. tú los ves ahora y dices, ay Dios mío de mi vida. Exactamente, entonces yo creo que eso es una cosa positiva, que sí que es verdad que por una parte está todo el tema de los filtros, de Instagram, de la comparación, de tal, pero por otra parte existen también otros referentes que son muy pueden positivos contrarrestar. y que nutren mucho. Entonces es como un poco la batalla, pero bueno, tenemos batalla un poco las... cultural. Sí, pero que bueno, tenemos un poco las dos cosas y yo veo un poco de esperanza por allí, ¿no? Porque al final, al haberse diversificado tanto la información, hay muchos canales y todo el mundo puede decir pues un poco la suya y eso es súper positivo. O sea, en parte no, pero Sí, yo como también todo. pienso, o sea, yo es verdad que pienso eso, ¿no? De hay mucha más variedad y tal, pero también es difícil llegar, o Sí, sea, muchísimo. y que te cale, o sea, porque a nosotras, Y aguantar allí, porque tela, también lo que tienen que aguantar muchas de estas creadoras de contenido. sí, la vez pasa, pero bueno, pero ya saben que al menos pues hay gente a la que están ayudando con esa cuestión, pero que incluso las chavalillas de ahora de 12 años, que no sé por qué están en internet, pero están, lo más probable es que no lleguen tan fácilmente a esas creadoras de Puede contenido. ser.
Claro, yo hablo desde mi punto de vista de Claro, persona desde millennial que somos, desde lo que te digo de tenemos conciencia de cuáles son los problemas, ¿no? De patriarcado, capitalismo, el canon estético, o sea, tenemos encima de nuestras cabezas cuál es la estructura bajo la cual nos movemos, pero una niña de 12 años no, Claro. y entonces es muy difícil que esos mensajes que nos están llegando a las millennials le lleguen a las que realmente les tienen que llegar, que son las que están grillando, por culpa de las millennials que están ahí haciendo de referentes chupis. Pero bueno, yo creo, a ver, yo no trabajo en institutos y no tengo contacto con adolescentes realmente y hablo un poco de oídas de amigas que sí son profesoras o de cosas que yo puedo haber visto en internet, pero tengo la sensación que las chicas que ahora tienen 12, 15, 16 años tienen una mentalidad muchísimo más feminista, muchísimo más transversal, muchísimo más inclusiva con el colectivo LGTB. Quiero decir, es como un universo aparte de cómo nosotras crecimos. Y tienen la mente como mucho más abierta en lo que yo he podido ver. Yo lo que sé es que están cada vez con más TCA, o sea, aquello que vivíamos nosotros de la anorexia y demás, pues súmale la capa de la ansiedad. Claro. y de... Bueno, de la falta de futuro, que de esto estuviste hablando, ¿no? El otro día. Sí. Te comenté un reel que subiste al respecto. Sí, ¿para qué hablarnos? Coger el teléfono y levantarnos y decir, hola, ¿qué tal? Te he visto en un vídeo, ¿quieres que hablemos del tema? No, nos comentamos en público para que la gente Claro. vea que somos amigas. Pues sí, yo creo que tienen, o sea, los chavales de hoy en día tienen por un lado el problema ese, ¿no? De que esto no es una zona segura. O sea, por aquí entra todo y más. Y no necesario, ¿no? Es entrar lo que el algoritmo quiere que entre. Y luego que yo es verdad que cuando yo era adolescente, pues miraba a mis padres y decían, bueno, pues tiene una casa, ¿sabes? Como Sí. que ves a lo que vas a ir, que es, pues tendré un trabajo, tendré una casa y podré ser una casa en el campo, no sé dónde, pero podré hacer mi vida. Pero claro, es que los chavales de ahora... Claro, es que nos ven a nosotros que nos hemos pegado de bruces contra el suelo, entonces somos como los primeros, los directos que ven y ven que las cosas no están bien, entonces claro, ¿cómo creces somos la con eso? generación de la eterna juventud. O sea, yo creo que voy a ser joven, ya no sé hasta cuántos años, no voy a decir los que tengo, pero no soy joven, o sea, os lo puedo asegurar, nadie diría con mi edad que yo soy joven. De hecho, bueno, creo que son jóvenes hasta los 35, a lo mejor No yo sé, ya no yo soy ya me he joven, perdido. ¿vale? Pero, ¿qué decir? Hablan de la juventud hasta los 35. Sí, a Los mí me ponen dicen, como no, es que jóvenes. a mí el otro día me dijo mi cuñada, no, es que tú, ay, mi cuñada, mi suegra, no, es que vosotros sois muy jóvenes, no sé qué. Y yo le dije, a ver, es que tengo 33 años, yo no soy tan joven. Quiero decir, a nivel como comparado contigo, sí soy más joven, pero quiero decir, no soy una persona que se considere joven. Quiero decir, tengo 33 años. En otras épocas yo ya estaría pues como... Hay un meme... O sea, no es como súper joven, ¿sabes? Es que no sé si vais a ser capaces de verlo, pero joder, es que justo me lo han mandado hace un momento, que era cómo se llegaba, cómo eras a los 30, ¿no? Cómo se representaba alguien de 30 hace pues 30 años y cómo es alguien de 30 ahora, ¿sabes? Sí. Que es como, es que no... Es que normal que los que son verdaderamente jóvenes se rían de nosotros, de los millennials, porque queremos parecer jóvenes y no lo somos. Y Bueno, es normal perdona, a que mí se me rían de gustaría, nosotros. mira, o sea, teniendo 30 en los 80, Sí. No sé. o sea, os enseño el cómo se nos representa a unos y a otros, ¿no? Enséñalo a la cámara también para que se vea. ¿A cuál? Aquí la cámara. ¿Ya? Vale. Sí, es que es así. Y a mí me pasa que veo series de los 90 y veo personas que tienen mi edad y digo, pero Bueno, parece no que te tengan pongas a ver 60 Sexo en años. Nueva York, porque son de nuestra edad. Y dices, esa vida no se parece en nada. Hombre, en algunas cosas sí, pero en lo que se refiere a dinero y modo de vida, no. Han cambiado mucho las cosas. sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta, comentario?
¿Queréis que critiquemos algo más? Nos va muy bien. Nos hemos ido completamente, pero bueno, está siendo muy interesante. Sí, ¿no? O sea, nos hemos ido, pero al final estamos hablando de pues el mundo en el que vivimos y en el que nos toca vivir con mujeres, ¿no? Y a cuántas cosas Sí. nos enfrentamos. A muchas. Que ojo, también digo una cosa, que las mujeres nos enfrentamos a muchas cosas, pero los hombres también. Claro, o sea, claro. Bueno, Bueno, que al final el patriarcado afecta a mujeres y afecta a hombres y afecta a todo el mundo. O sea. Bueno, sí, a hombres, mujeres, a no binarios, Sí, sí. Pues a todos nos Todos. afecta. Pero eso, nosotros nos hemos centrado en nosotras porque es pues de lo que va esto. Claro. No, Claro, pero bueno. es completamente cierto, porque al final el patriarcado oprime a Que todo el parece, mundo bajo el sol, pero ¿no? es verdad que parece que cuando nosotras nos da a hablar de nosotras y de nuestros problemas, lo que estamos haciendo es criticar a los hombres. Y es, no, estoy hablando de mis problemas. Es que igual que cuando yo hablo de los problemas de mi generación, no es que esté criticando a la de mis padres, es una cuestión pues de... Pero es verdad que discursivamente ahí también hay... Bueno, porque nosotras, al estar en los márgenes, hemos como creado mucho este discurso y creamos muchos espacios en los que hablar de nuestros problemas, pero los hombres, como no están en los márgenes, no se paran como a pensar en los problemas que tienen siendo hombres dentro del patriarcado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ahora sí que se están empezando a crear estos espacios muy poco a poco, pero claro, es como replantearte desde el privilegio, porque al final, si eres hombre en el patriarcado, pues eres privilegiado, pero desde el privilegio, ¿cuáles son los problemas a los que tú te estás enfrentando y dialogarlo y hablarlo, ¿no? Claro, creo que y eso también es te digo una necesario cosa, yo también. creo que la palabra privilegio no se llega a entender del todo. Es decir, yo soy un hombre blanco, cis, con una precariedad de la leche y me dicen que soy privilegiado y me enerva. Y yo lo pienso y digo, es que es una palabra que nosotras entendemos en nuestro discurso, pero que a veces creo que igual que Claro. cuando uso el Guernica para explicar algo porque sé que me van a entender, yo creo que hay ciertas palabras que... Bueno, es como cuando una mujer negra te señala tu privilegio, ¿no? Tú como mujer dices, yo no soy privilegiada, pero claro, como mujer blanca, como mujer cis, sí que eres privilegiada. Lo que pasa es que, claro, al faltarte una parte de privilegio, es como que tienes esa empatía hacia la persona que está señalando tu privilegio, ¿no? No todas las mujeres lo tienen, pero bueno, se me entiende. Sí. Entonces, claro, si eres un hombre blanco, cis, heterosexual, occidental, es como estás en la punta del iceberg del privilegio y te señalan los privilegios y dices... Sin discapacidad. Es que hay muchísimas... Bueno, también la clase social, quiero decir, bueno, pongámonos como en el punto álgido, ¿no? Te señalan, tú estás en el punto álgido y te señalan tus privilegios y dices, no, que yo me lo he ganado, no, que yo no sé qué, porque igual al no faltarte ninguna parte de privilegio no eres capaz de empatizar. No sé, estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que yo creo que es algo a estudiar, el término privilegio y cómo afecta en el discurso y en las relaciones y en eso, en hasta qué punto somos capaces de empatizar y no. Pero bueno. Sí, pero bueno. Eso para la academia, sí. Sí. Vale. Yo os agradezco. Sí, no, si nos vamos ya, Ahora cerramos. Ya estamos cerrando. Bueno, ¿alguna...? Sí. Nada más. Bueno, tú eres la que presenta, ¿no? Pues nada, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y nos vemos el mes que viene.